Ok, vamos a comenzar. Porque no se comparte. ¿Ustedes logran ver la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Entonces, mira, listo, vamos a comenzar entonces a hablar sobre cadena epidemiológica. ¿Cuáles son las competencias que vamos a esperar en esta clase? Que ustedes como estudiantes logren definir los términos de dinámica de transmisión de un brote, de enumerar los eslabones de la cadena epidemiológica, de definir los términos de hospedero, agente causal y agente biológico, de enumerar las propiedades de los agentes biológicos, de establecer las diferencias entre los términos infección e infestación, de establecer la diferencia entre los términos infección inaparente e infección aparente, y enumerar los sinónimos de los términos infección inaparente e infección aparente. La cadena epidemiológica, para entenderla, para entender las relaciones entre los diferentes elementos que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible, el esquema tradicional es la denominada cadena epidemiológica, también conocida como cadena de infección. El esquema busca ordenar los llamados eslabones que identifican los puntos principales de la secuencia continua de interacción entre el agente y el hospedero y el medio. La cadena epidemiológica va a tener aproximadamente 6 eslabones. Estos eslabones conforman todo lo que es la famosa cadena de infección. Dentro de estos eslabones vamos a tener al agente causal, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada y la susceptibilidad en el hospedero. Vamos a poner un ejemplo, pero vamos a hacer un ejemplo sencillo acá. Porque la tarea, una de las tareas es hacer una cadena epidemiológica de una enfermedad. Vamos a hacerlo con el dengue, vamos a hacerlo. ¿Cuál es el agente causal en la enfermedad del dengue? ¿Cuál es, muchachos? ¿Será el Aedes aegypti? No, el agente causal va a ser el virus. Ahí disculpen la letra, pero es que es con el mouse. Es el virus del dengue. Ese va a ser mi agente causal. ¿Cuál va a ser? El reservorio. ¿Cuál será el reservorio? El humano. ¿Cuál es la puerta de salida? ¿Cuál cree usted que es la puerta de salida? ¿Cómo se transmite el virus del dengue?
Se transmite por la picadura del zancudo, pero la puerta de salida, no sé. ¿Y ese zancudo, cómo se infecta ese zancudo? ¿Cómo se infecta el virus? ¿Ah? ¿Cómo se infecta? Pica a una persona infectada. ¿Con qué y de qué se alimenta el zancudo? Sangre. Sangre humana infectada. ¿Cuál es el modo de transmisión? Se denomina modo vectorial. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de entrada de la infección? ¿Mm? Podría ser la piel. Puede ser la puerta de entrada, puede ser la piel. O la picadura, ¿verdad? La picadura en la piel. ¿Y la susceptibilidad del hospedero? Nosotros somos susceptibles o resistentes a la infección. En todo caso, susceptible si no hemos tenido una infección anterior. Ajá, muy bien. ¿Quién está hablando que no logro ver? María José. Solo María José está participando. Ok. Y así es como completamos prácticamente la cadena epidemiológica, ¿verdad? Es la cadena de la infección. El primer eslabón va a ser el agente causal. Este agente causal, el agente es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad. Es un factor que puede ser un microorganismo, una sustancia química o forma de radiación cuya presencia o presencia excesiva o relativa o ausencia es esencial para la ocurrencia de la enfermedad. Por lo general, un agente es considerado como causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. Dentro de los principales agentes causales vamos a tener los biológicos y los no biológicos. Los biológicos van a ser todos aquellos organismos vivos, recuerden, agentes biológicos, organismos vivos capaces de producir una infección o enfermedad en un humano o animales. Las especies que ocasionan enfermedad humana se denominan patógenas. Están las bacterias, los protozoos, los helmintos, los hongos, las riquezas de los virus, los priones, todos los agentes infecciosos que conozcamos. Luego tenemos los agentes no biológicos o químicos, en donde vamos a tener los pesticidas, los aditivos de alimentos, los fármacos y los industriales. Y luego vamos a tener los agentes físicos, que son la fuerza mecánica, el calor, la luz, la radiación y el ruido. Todos estos van a ser agentes causales de algún proceso, ya sea infeccioso o no infeccioso. ¿Cuáles son las propiedades de los agentes biológicos? Las propiedades son las que se refieren a su perpetuación como especie, las que rigen el tipo de contacto con el huésped humano y las que determinan producción de enfermedad a partir de ese contacto. Van a tener algunas propiedades intrínsecas como son la composición química y su morfología. Dentro de las características para la clasificación e identificación de estos agentes vamos a tener la antigenicidad, ya lo vamos a ver con más detalle, la contagiosidad, la infectividad, la patogenicidad y la virulencia. Por lo general,
los términos patogenicidad y virulencia nosotros los tendemos a confundir. Pensamos que es prácticamente lo mismo. Entonces, la antigenicidad es la habilidad del agente causal de inducir una inmunidad específica. ¿Quiénes llevan de ustedes inmuno? Ya llevaron inmuno. ¿Quiénes? Hoy sí necesito que hablen porque no los puedo ver. ¿Quiénes? ¿Quiénes llevan inmuno? Creo que la mayoría. Nadie. Usted, María y Catherine llevan inmuno. Yo la llevé el periodo pasado. Ah, la llevó el periodo pasado. Ah, entonces mucho mejor. Entonces, a ver, díganos, ¿qué cuando llevaron inmuno, qué era un epitopo? ¿Se acuerdan? O más fácil, ¿qué reconocen los anticuerpos en la superficie de un agente infeccioso? ¿Cuál fue la pregunta, doctor? ¿Puede repetir, por favor? ¿Qué reconocen los anticuerpos en un agente infeccioso? ¿Cómo se llaman esos sitios de reconocimiento? Creo que se llamaban epítopos, doctor. Ah, ¿y qué era un epitopo? Un antígeno Ajá. ¿Y para qué sirven esos antígenos? para producir una respuesta inmune. Es correcto, es lo que está escrito ahí arriba. Es la habilidad del agente causal de inducir una inmunidad específica. Entonces, la capacidad de producir una respuesta inmune específica, el grado de antigenicidad, depende de la cantidad y la clase de una sustancia determinada, de la sensibilidad del receptor al antígeno y de la capacidad de producir anticuerpos. Por eso que ustedes escuchan que todas las vacunas están dirigidas contra X proteína, porque son las proteínas más antígenas de ese agente infeccioso. La contagiosidad es diferente a la anterior. La contagiosidad es la capacidad que tiene un agente patógeno para propagarse y se expresa por tasa de ataque. La tasa de ataque entonces va a ser igual al número de casos entre la población expuesta por 100, porque es un porcentaje. La infectividad es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un hospedero. La medida de infectividad es el número mínimo de partículas infecciosas que se requieren para producir una infección. Dosis infectante mínima. La infección e infestación son dos cosas diferentes. Vamos a denominar infección. Vamos a denominar que infección es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en un organismo de una persona o animal. Y la infestación es la presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies exteriores del cuerpo, tejidos, superficies, prendas de vestir. El ejemplo más típico de estos son los piojos, las pulgas y las garrapatas. Nosotros como microbiólogos no tenemos este problema porque nosotros sabemos definir muy bien lo que es una infección de una infestación. Pero ustedes van a escuchar profesionales de otras áreas hablando muchas veces confundiendo los términos de infección e infestación. Para hacerlo sencillo, si nosotros tenemos algo, piojos, por ejemplo, que es algo superficial,
vamos a estar hablando de una infestación. Los perros con garrapatas están infestados de garrapatas. Los animales con pulgas están infestados con pulgas. Cuando hablamos de una infección es que estoy infectado del virus del COVID, que estoy infectado con leishmaniasis. Eso es una infección. Es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Entonces hay que tener cuidado, como les digo, nosotros no tenemos tanto problema con estas dos definiciones, pero otras personas del área de la salud sí tienen estos errores comunes, entonces nosotros podemos ayudar a explicarles qué es una infección y qué es una infestación. Los tipos de infección van a ser una inaparente, que es la presencia de un agente infeccioso en un hospedero sin que aparezcan signos o síntomas clínicos manifiestos. Solo pueden ser identificarse por métodos de laboratorio o por pruebas cutáneas específicas. El ejemplo más típico de esto es una infección subclínica o asintomática, ¿verdad? Como se le llama. Ustedes recuerdan que con el COVID se decía que muchas personas eran asintomáticos. ¿Cuál era la única manera de detectar a estas personas asintomáticas? Era hacerles era hacerles un hisopado y detectar antígenos, ya sea antígenos o ácidos nucleicos del virus. Era la única manera de poder decidir o poder definir a una persona como asintomática. Y la infección aparente es la que se presentan síntomas y signos clínicos. Es la magnitud e intensidad de una infección aparente se mide en términos de morbilidad y letalidad. Ejemplo, pues la infección clínica característica, ¿verdad? Ya cuando el paciente muestra toda su sintomatología. ¿Qué es la patogenicidad entonces? Es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en personas infectadas. Esta capacidad depende de los factores rapidez y grado de daño tisular, producción de toxinas y susceptibilidad del hospedero. Y aquí viene algo muy importante, la diferencia entre patogenicidad y virulencia. Virulencia es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y severos. La medida de virulencia es el número de casos graves y fatales en proporción al número total de casos aparentes. La letalidad entonces es la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. Es la característica empleada para describir la gravedad en una epidemia. Entonces, vamos a hablar del dengue del COVID porque es lo más común. Ustedes escuchaban hablar que en los medios decían que la virulencia de tal cepa era mayor que la virulencia de otra cepa. Probablemente quien lo decía no tenía la más mínima idea que es una virulencia, pero es la capacidad que va a tener esa nueva cepa de producir casos graves y fatales en una población susceptible. Eso es virulencia, es la capacidad de la gente de producir casos graves y fatales. Entonces, cuando nos referimos a virulencia, ya estamos hablando de otros términos. Diferentes a patogenicidad, que es la capacidad de la gente de producir enfermedad. Entonces, vamos viendo las dos diferencias. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿O todo está claro? Todo bien, doctor. Todo bien, que no sé por qué me aparecen 4 reuniones que están iniciadas. No sé por qué me aparecen tantas reuniones que iniciamos. Creo que es que aparecieron Doctor, es dos correos. A mí me aparecieron dos. No sabía cuál reunión entrar, entonces a una entré el teléfono y a otra de la computadora. Y así fue como encontré la suya. Ya. No, entonces lo que pasó fue culpa mía, porque cuando organicé la reunión me apareció que no
que no fue posible programarla. Entonces le volví a dar enviar y ahí sí se programó. Ah, ok, entonces ya sé por qué fue lo que pasó. Y como yo no entro del link de correo, sino que entro directamente de la aplicación, entonces por eso me aparecían todas las reuniones abiertas. Ok, bueno, no importa. Vamos a continuar con esta otra parte que es un poco más de unas fórmulas que hay. Y entonces, pero no las vamos a tomar, no vamos a entrar mucho en detalle porque no es efecto no es objetivo de la clase aprender ese montón de fórmulas, pero solo es para que podamos ver si hay un compañero que está en otra reunión y me pregunta que si va a haber clase. Bueno, y después le pasamos a clase. El esquema del espectro grave de la enfermedad infecciosa está definida por estas tres variables: patogenicidad, virulencia y letalidad. Cada uno de ellos va a estar definida como por una letra para poder calcular. Entonces, la patogenicidad va a ser la infección aparente moderada más la infección aparentemente grave y la infección aparente letal, fatal, entre la infección inaparente, la infección aparente moderada, la infección aparente grave y la infección aparente fatal, que va a ser igual a los casos de la enfermedad aparente entre el total de los infectados. La virulencia va a ser los casos graves y fatales entre el total de los casos, y todo esto por 100. Y la letalidad va a ser los casos fatales entre el total de los casos aparentes. El segundo eslabón y uno de los más importantes es el reservorio. El reservorio es el hábitat normal en donde vive, se multiplica y crece un agente infeccioso y del cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un hospedero susceptible. Algunos agentes, como los hongos, utilizan un ambiente inanimado como reservorio. Los tipos de reservorio: el humano, enfermo o portador, y los reservorios extrahumanos, como pueden ser los animales, los artrópodos, las plantas, los suelos o la materia inanimada en fómites. La zoonosis es una infección o enfermedad infecciosa transmitida que en condiciones naturales ocurre entre animales, vertebrados y el humano. Ahora está muy de moda la zoonosis porque es como el futuro de las epidemias y las pandemias van a ser producidas por zoonosis. Se cree que el COVID era una zoonosis y dio el salto evolutivo para los humanos por el tipo de transmisión. La viruela del mono era una zoonosis y también dio el salto a los humanos. La gripe porcina es una zoonosis y da el salto para los humanos. La gripe aviar es una zoonosis y también da el salto para los humanos. Entonces, muchas de las enfermedades infecciosas que nosotros conocemos son zoonosis. La leishmaniasis es una zoonosis, la enfermedad de Chagas es una zoonosis, la criptosporidiasis en algunas de sus especies puede ser catalogada como zoonosis. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese término de zoonosis porque es el futuro de las pandemias. El tercer eslabón, la puerta de eliminación o salida del agente, es el campo por el cual el agente infeccioso sale del hospedero infectado. Como dijo la compañera, por medio de la sangre, pero pueden ser por la conjuntiva, pueden ser por vías respiratorias, pueden ser por vías genitourinarias, digestivas, cutáneas, placentarias y puertas mecánicas artificiales como la mordedura, ¿verdad? Si alguien muerde a otro. El cuarto eslabón son los medios de transmisión del agente. Es la forma en que el agente infeccioso se transmite al hospedero.
existe una transmisión directa, como observamos acá, y una transmisión indirecta. La transmisión directa es contacto directo hombre humano con humano. Esa va a ser la transmisión directa. Y la indirecta principalmente es por alimentos. La directa principalmente es la transmisión una transmisión de persona a persona, contacto directo o por gotas. Y el reservorio es la fuente de infección. No existen intermediarios en la transmisión, que es el caso del COVID, por ejemplo. Que el COVID la persona se transmitía directamente. El ejemplo, pues personas enfermas como reservorio humano son fuente de infección como para enfermedades como la varicela, la rubiola, ¿verdad? Que no hay otro vertebrado involucrado en la transmisión, solamente el humano. Los animales enfermos, el reservorio animal, principalmente la rabia, y un vehículo inanimado pueden ser como las micosis superficiales en la piel, o sea, que es una forma de transmisión diferente. La fuente de infección es el elemento que infecta directamente al hospedero. Es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente infeccioso pasa a un hospedero susceptible. Y entonces, ¿qué es aquel hospedero susceptible? Es toda persona o animal que nunca ha estado expuesto al agente infeccioso y por lo tanto no tiene una memoria inmunológica para protegerse. Por eso, cuando pasó lo del COVID, ningún habitante de la Tierra tenía exposición previa a este virus, al SARS-CoV-2, entonces todos nos volvimos susceptibles a esta enfermedad. Cosa muy diferente con otras enfermedades de que nosotros vamos a crear una respuesta inmunitaria específica duradera. Vamos a tener células de memoria y esas células de memoria, si nosotros entramos en contacto con ese agente infeccioso, se van a activar y van a controlar la infección. Entonces, esa es la definición de un huésped susceptible. Los tipos de transmisión directa, pues vamos a ser principalmente transmisión sexual, transmisión por mucosas, transmisión por las manos, contaminación por heces, transmisión transplacentaria y transmisión transmamaria y transplacentaria. Entonces, se fijan, nosotros estamos expuestos a una gran cantidad de tipos de transmisión directa. Y entonces, ¿quién es el que se encarga de mantener todo esto controlado y que nosotros no pasemos toda nuestra vida enfermos? Quien hace esto es nuestro sistema inmunológico. Pero también tenemos la transmisión indirecta, donde puede ser mediante vehículos de transmisión o fomites. Entonces, a través de objetos como juguetes, pañuelos, instrumentos quirúrgicos, jeringas, aguas, alimentos, productos biológicos, sangre y derivados o trasplantes, por intermedio de un vector como artrópodos, puede ser mecánico como las cucarachas y las moscas, o biológico como el mosquito anófeles para la malaria, como el mosquito Aedes para el dengue, para el Zika y chikungunya. A través del aire, que va a ser por diseminación de aerosoles microbianos, que son partículas suspendidas y transportadas hacia una puerta de entrada apropiada. La fuente de contaminación es aquella que facilita el acceso de la gente a fuentes de infección. Ejemplo, ese de un paciente con cólera es la fuente de contaminación del agua y esta es la fuente de infección para quienes la beben. Por ejemplo, en este momento que estamos viviendo en el país de mucha lluvia, de muchas inundaciones en ciertas regiones, no va a ser extraño que en algunas regiones del país comiencen a haber brotes de lo que es leptospirosis. Ya ustedes van a ver más adelante que es la leptospirosis, pero lo que está sucediendo ahorita es un factor para que comiencen a surgir brotes de esta enfermedad que es principalmente por transmisión hídrica por medio de una bacteria. Fuente de infección es el elemento que infecta directamente al hospedero, es la persona, animal, objeto o sustancia, de donde el agente infeccioso pasa a un huésped susceptible. ¿Y quiénes son los huéspedes susceptibles? Nosotros los seres humanos, en este caso los seres humanos, ¿verdad?
También, si estamos hablando de salud animal, pues son los animales, los hospederos susceptibles. Y ya para terminar, no, falta uno todavía, el quinto eslabón en la puerta de entrada, que igual que la puerta de salida, van a ser las mismas que las puertas de salida. Así puede ser, nos podemos infectar por medio de la conjuntiva, por vías respiratorias, por genitourinarias, por vías digestivas, cutáneas, placentarias y por puertas mecánicas artificiales, como por ejemplo la mordedura o la picadura de un insecto. Y el sexto eslabón es el hospedero susceptible. ¿Cómo está catalogado o de qué va a depender esta susceptibilidad? Principalmente de factores genéticos muchas veces. La memoria celular que se hereda a través de generaciones es sumamente importante. Vamos a encontrar familias completas que son resistentes a X enfermedad, pero eso es por una herencia genética que se va recibiendo de generación en generación. Factores generales de resistencia a las enfermedades. Entonces, es muy probable que algunas personas tienen una enfermedad sanguínea, por ejemplo, y gracias a esa enfermedad sanguínea son resistentes a la infección por malaria, por ejemplo. Entonces, no es que el otro los hace resistentes, sino que por una condición de base que tienen se vuelven resistentes a otra infección. Las condiciones de inmunidad específica para cada enfermedad, ¿verdad? Lo importante es como mantener nosotros el sistema inmune en un buen estado. ¿Y cómo logramos eso? Pues ya lo hemos hablado en otras clases, ¿verdad? Haciendo ejercicio, alimentándose bien, todo eso ayuda, ¿verdad? No es la única condición, pero ayuda a tener un sistema inmune en buen estado. Y la resistencia, que es el conjunto de mecanismos corporales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los efectos nocivos en sus productos tóxicos. El individuo inmune no es susceptible, entonces eso es así. Entonces, por eso. ¿Alguna pregunta o algún comentario, muchachos? No, doctor, todo bien. Ok, entonces, solo como avisos, ya el día de mañana no tenemos clase, mañana jueves no hay clase. Entre hoy y mañana subo esta clase y la última tarea, y el día viernes a las 8 de la mañana es el primer examen parcial. Entonces el examen tiene una duración de 60 minutos, obviamente dura menos, pero pongo 60 minutos por la clase y es de revisión automática. Ya al final del examen, ustedes, cuando se cierre el examen, no al final de su examen, pero cuando se cierre el examen a las 9 de la mañana, ustedes ya van a poder observar su nota. Si hay algún comentario o alguna pregunta en que tenga dudas, la apuntan y en los días lunes o miércoles de 9 a 2 de la tarde, ustedes pueden venir acá al cubículo a hacerme la observación y la revisión. Entonces eso es muy importante. La revisión sí es personal. Nada de mandarme por correo una foto de que esa pregunta probablemente esté buena o esté mala, porque después es más complicado para mí estarla revisando. Entonces vienen acá a la universidad y aquí hacen la revisión presencial. Bueno, si no hay ningún otro comentario, otra duda, nos vemos el viernes en el examen. Yo voy a estar conectado de 8 a 9 igual. Cualquier cosa que suceda, que se va al internet, que tiene algún problema, me lo escriben en privado por el chat de Team, por favor. Entonces, nos vemos el viernes, muchachos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos. Gracias, doctor.